El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos desde la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, y un programa pionero en el sentido de que articula o intenta articular todo el esfuerzo de la diáspora en el área ambiental con Venezuela. Lo hacemos bajo la dirección de la estación en manos de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción y en los micrófonos Fernando Jáuregui, Ecoprácticas y Tomás Páez en el tema que nos ocupa, la diáspora y el ambiente. Nos pueden seguir y ver a través de nuestra plataforma digital y en rcr750.com y en Periscope nos consiguen en rcr750. Hoy tenemos un invitado de lujo, realmente es profesor titular de la grandiosa Universidad de los Andes, además profesor del Instituto de Ciencia Ambiental y Ecológica. Está cursando en este momento y participando en la Universidad de Lleida en un curso postdoctoral en producción vegetal y forestal. Es un experto en el tema del cambio climático. De formación es biólogo con máster en ecología tropical. Nosotros Fernando y yo colocamos de común acuerdo también con el entrevistado que nos cede su valioso tiempo, el tema, si el tema del cambio climático es realidad, más bien es un mito. Fernando, arranque usted. Bueno, bienvenido Eulogio, bienvenido a usted que nos está viendo a través de RCR 750. Y yo tengo una seguidilla de 3 preguntas básicas, Eulogio. Primero, dinos tu definición de cambio climático, qué lo genera y cuáles son sus efectos. Bien. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Tomás y a Fernando por la invitación y a Radio Caracas Radio por también prestarnos estos espacios tan buenos para comunicarnos. Mira, la definición la puedes encontrar en muchos lugares, pero creo que la definición más importante de cambio climático pues son todas esas diversas variaciones que ha sufrido el clima durante, digamos, toda la existencia de la Tierra. Pero cuando hablamos de cambio climático actual, nos referimos a lo que está ocurriendo en esos cambios en los parámetros del clima, como la temperatura, la precipitación, la radiación, la humedad relativa y muchos otros elementos del clima que han variado o están cambiando en su valor promedio, por lo menos en los últimos 150 años, que es lo que estamos viendo. ¿Y qué lo genera? Simplemente lo que ha generado siempre un cambio del clima es el desbalance en
la entrada y salida de energía al sistema terrestre, a la Tierra, cuánta energía entra y cuánta sale. Y lo que estamos haciendo es que actualmente lo que definimos el cambio climático por la Convención Marco de las Naciones Unidas es simplemente estamos incrementando los gases de efecto invernadero que ocasionan que la radiación que sale de la Tierra para balancear la cantidad de energía o de radiación de onda corta que entra del Sol está cambiando y la estamos acumulando un poco más en la atmósfera, haciendo que haya una reirradiación de esa energía, que es principalmente de onda larga, y eso está haciendo que nos calentemos un poquito más. Y lleva en sí una cantidad de consecuencias. Ahora, los efectos, bueno, no bastaría este programa para hablar de los efectos, pero lo primero es que hay un incremento en la temperatura, ¿sí? Fue lo primero que hemos observado, pero junto a eso hay otra cantidad de efectos, como es el incremento propio causal, que también se convierte en un motivo de alarma, que es el incremento en la concentración de dióxido de carbono o CO2 en la atmósfera, que tiene mucha importancia, y una serie de consecuencias como los cambios en los eventos extremos, los cambios en la distribución y cantidad de las precipitaciones en todo el globo terrestre, y de ahí podemos extendernos y parar de contar. Eulogio, bueno, Fernando, no sé si tienes algunas preguntas más, pero para que se siga enredando en respondernos, enredando no, para que nos siga aclarando y se enrede con nuestras preguntas, trate de resolverlas. Yo he estado leyendo poco, pues yo de este tema conozco muy poco, argumentos en contra de la existencia del cambio climático. Y estoy hablando no de cualquier persona, estoy hablando de gente que está en el mundo de la ciencia, incluso de los miembros de la Comisión de Naciones Unidas, uno de ellos el creador de la teoría Gaia, James Lovelock, cuyas predicciones incluso él había hecho y luego se arrepiente. Dice, mira, yo lo que dije, creo que el futuro, como no se puede predecir, no sabemos lo que ocurre. Entonces, pero además de eso, para no quedarnos en el plano solamente conceptual, que me parece clave, es qué incidencias tiene en el mundo de la agricultura, en el mundo de la pesca, en el mundo de la alimentación, en el mundo del consumo de la energía en Venezuela, que como tú bien lo has señalado, es elevadísimo en comparación. ¿Qué se puede hacer allí en una época en la que estamos en transición ecológica y en transición digital? Bueno, mira, con respecto a si así es en realidad lo que estamos sufriendo es un cambio climático o no, efectivamente lo es. Pero hay que partir del hecho de que la Tierra, en sus 4.600 millones de años de existencia, lo único que ha hecho es cambiar el clima. Es decir, la Tierra se ha venido calentando y enfriando muchísimas veces por diferentes motivos, ¿sí? Y por diferentes alteraciones, sobre todo de origen planetario, es decir, que tiene que ver con la forma en que la Tierra se mueve alrededor del Sol, etc. Estos cambios en el clima, principalmente, han ocurrido toda la existencia de la Tierra, no solamente ahora. Y para hablar de los últimos miles de años, no irnos tan atrás, el clima de la Tierra, por ejemplo, en el último millón de años ha estado regido en ese corto tiempo. Un millón de años es muy corto para la vida de la Tierra. Está regido principalmente por las oscilaciones de la Tierra alrededor del Sol, según la teoría de Milankovitch, por ejemplo, en que la Tierra a veces con un ritmo de cada 100.000 años más o menos se mueve de una órbita elíptica alrededor del Sol a una órbita circular. Y eso provoca cambios en la Tierra. Eso ha provocado lo que sabemos y tenemos huellas por todos lados, sobre todo en Mérida, por ejemplo, con respecto a lo que son las glaciaciones. Entonces, si reducimos eso a los últimos 100.000 años, el último periodo glacial que ocurrió en la Tierra ocurrió hace más o menos el máximo de enfriamiento de la Tierra
con unos 6 grados por debajo más o menos de lo que tenemos actualmente, ocurrió hace 20.000 años. Y eso trae como consecuencia que las nieves, por ejemplo, para nosotros los venezolanos, entender un poquito, es como si en la laguna de hoy de Mucubají existiese un glaciar. Existió un glaciar hace 20.000 años. A partir de ese momento nos hemos ido calentando y hace 10.000 años entramos en lo que se llama el Holoceno. Bien, todos estos procesos climáticos son normales y a partir de ese momento nos estamos calentando a un ritmo natural de la Tierra, ¿sí? Y eso es cierto, eso no lo niega nadie. Ahora bien, ¿cuál es el problema actual? Es que la velocidad con que está ocurriendo el cambio es supremamente mayor, es extraordinariamente mayor a lo que viene ocurriendo. Es decir, si nos hemos calentado aproximadamente 5 grados centígrados en los últimos 10.000 años, hoy en 150 años estamos a un ritmo aproximadamente de 1 grado a 1,5 y probablemente, según las estimaciones del IPCC, podemos estar a finales de este siglo, hacia el 2100, alrededor de los 2 a 8 grados centígrados, dependiendo de cuál modelo o dependiendo de las políticas que tengamos, ¿no? Por supuesto, ¿qué trae eso como consecuencia en este momento? Que esa velocidad, ese ritmo de cambio climático en el cual la temperatura se está aumentando a una velocidad mucho más rápida de la natural, y que es causado por un factor humano, y es causado simplemente por que desde la época industrial nosotros hemos estado emitiendo una cantidad de CO2 proveniente principalmente de un reservorio que no había sido utilizado por la Tierra, digamos, de manera normal. Y esto es todos los fósiles, toda la energía fósil proveniente de carbón, de petróleo, de gas, que ha estado siendo quemada en combustión y eso genera una mayor cantidad de CO2 en la atmósfera. Ese CO2 es lo que está haciendo que, junto con otros gases, nos estemos calentando. Ahora bien, eso se le llamó calentamiento global. Hoy llamamos cambio climático porque no solamente altera el tema de calentamiento, sino la concentración de CO2, la acidificación de los océanos, el incremento del nivel del mar, el cambio en los eventos extremos, haciéndolos más fuertes, la probable disminución de las precipitaciones, de la lluvia en algunos lugares o el aumento de las lluvias en otros lugares. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿cómo altera esto todo desde el punto de vista agrícola, pesquero, alimentación? Tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? A ver, un ejemplo sencillo es qué pasa con un agricultor, un productor del campo en los Andes o en los llanos, donde tiene un cultivo de café en su finca, ¿sí? Una parcela de café, y ese café está allí situado en un piso térmico específico para la producción. ¿Qué pasa si en ese piso, en 50 años, nosotros cambiamos la temperatura, ¿sí? Y aumentamos medio grado centígrado? Eso significa en las montañas prácticamente un aumento de 100 metros de altitud. Es decir, que tendría que mover su cultivo 100 metros en ascenso para poder compensar eso. Entonces, toda la agricultura, todos los procesos agrícolas se ven de alguna manera trastocados por este problema del cambio climático. Si nos vamos a los llanos, por ejemplo, podemos entender que si hay un evento extremo de mayor sequía o de disminución de las precipitaciones, pues entonces en ese momento vamos a tener déficit de agua en los suelos, y si no tenemos un sistema de riego, la productividad de esa zona también va a disminuir. Esto es simplemente con poner un ejemplo agrícola. Tenemos que ir a corte, Fernando y Eulogio,
pero ya regresamos para que Fernando tome el micrófono y haga las preguntas respectivas y tú termines de cerrar las respuestas. Así que en el próximo segmento continuamos con Eulogio desde Barcelona. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Ya de regreso con Eulogio Chacón, nuestro invitado el día de hoy, de Fernando Jáuregui y en nuestra parte, profesor del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas. Fernando tenía allí muchas cosas que decir y muchas cosas que preguntar, así que Eulogio, termina con aquello que consideres, con lo que vayas a terminar, y Fernando, tuyo el micrófono. A ver, mira, yo simplemente pondría otro pequeño ejemplo de los grandes problemas con respecto al cambio climático, y es el impacto en la salud, por ejemplo. Cambios en la temperatura pueden producir, por ejemplo, que los vectores, los mosquitos, vectores de muchas enfermedades como la malaria y otras enfermedades, paludismo, etcétera, puedan cambiar, puedan moverse, puedan estar en lugares donde no han estado. Pero no solamente eso, sino que se ha notado también que todo el proceso intrínseco, lo que sucede dentro del mosquito con el parásito o la bacteria, se duplica a veces. Y el poder efectivo de infección de una enfermedad por un mosquito puede ser mucho mayor, porque se ha visto que si antes infectaba durante la vida de un mosquito una vez, ahora pueden picar 2 o 3 veces, y entonces eso vamos a ver una crisis geométrica de crecimiento.
por poner un ejemplo en el caso de la salud, ¿no? Otro rápidamente es todo lo que tiene que ver con la pesca y la acidificación de los océanos, que puede conllevar a cambios en los ritmos de producción de los peces y, por supuesto, afectar todo el tema de la pesquería. Bien, no quiero alargarme en este punto para dejar más posibilidades a preguntas. Y una aclaratoria, Tomás, no estoy en Barcelona, estoy en Lleida, muy diferente, pero sigue siendo Cataluña. Perdón. Bueno, es importante esto último de la salud, porque yo he podido sentir, medir o a través de estudios que se hacen en Venezuela, justamente confirmar lo que nos dice Eulogio sobre la parte de la llegada de insectos a zonas donde no estaban por el calentamiento global, ¿verdad? Por el cambio climático. Hoy en día a los ambientalistas nos gusta llamarlo crisis climática. Para usted que nos está viendo a través de Radio Caracas Radio, yo le cuento que el cambio climático ya llegó a Venezuela y le voy a dar dos ejemplos muy sencillos. La desaparición de muchas de las palmeras, chaguaramos, por ejemplo, allí en el Jardín Botánico de la Universidad Central, tiene que ver con el hecho que un escarabajo que solo se daba a nivel del mar, ahora está en el Valle de Caracas y está entonces poniendo sus larvas dentro de estas palmeras y se las comen por dentro. Quizás usted recuerde en el 2010, en diciembre del 2010, una gran vaguada que generó más de 100.000 damnificados, lo que originó la Misión Vivienda. Ahora, si usted cree o no cree en el cambio climático, más allá de lo que nosotros digamos, yo lo invito a pensar, y ahí quería tu opinión también, Eulogio, que al año mueren 4 millones de personas en el planeta por causa de la contaminación de aire, por lo general con CO2. Entonces te pregunto, Eulogio, ¿qué son, para qué sirven las medidas de mitigación? Y si tú sabes que en Venezuela hay algún estudio en relación a esto. Bien. Y mira, en el estudio del cambio climático y las posibles soluciones a nivel internacional, además de que los políticos de los diversos países se pongan de acuerdo, cosa que no hacen, además pasa por una serie de medidas. Y hay dos grandes cosas que se juntan, pero que son bien interesantes. Uno es la adaptación, que son aquellas medidas que deben tomarse para que las comunidades humanas puedan de alguna forma responder y tener resiliencia frente a los impactos del cambio climático. Y el otro es la mitigación al cambio climático, que son todas las medidas políticas que se van a generar y se generan para disminuir o eliminar la fuente de emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Lo más importante en lo que refiere a las medidas de mitigación, que es las que preguntas tú en especial, tienen que ver con cómo disminuir la cantidad de emisión de CO2 a la atmósfera, que es el resultado fundamental de todos los procesos de combustión, principalmente de la energía fósil, es decir, de petróleo, gas y carbón. Todo esto se ha venido concentrando en la atmósfera y en algunos países con más problemas, donde, para ligar un poco con la pregunta que me hacías anteriormente, en algunos países de gran industrialización y gran población, por diversas razones, hay una alta acumulación de CO2 y de otros gases tóxicos, por ejemplo en Beijing o Londres, donde el aire es prácticamente irrespirable y es una de las principales causas. Si no fuera por la pandemia del COVID, hoy tendría muchísima más visualización. Y en la última COP que se realizó aquí en España, en diciembre del año pasado,
y había un experimento bien interesante que nos hacían pasar por como un túnel tipo iglú, y donde en cada estación uno sentía el aire de la ciudad, de una determinada ciudad, Londres, Beijing, Tokio, etcétera, y no podía ver la diferencia, y porque no lo siente uno en Venezuela. Ahora bien, ¿qué políticas de mitigación se están realizando en nuestro país? Hay varios intentos de políticas, solo que lamentablemente la situación del país que todos conocemos, de esta crisis social, política y económica que nos ha hecho salir de allá a toda la gran diáspora venezolana. Bueno, todas esas políticas de mitigación, muchas de ellas que tienen que ser implementadas principalmente por los gobiernos, y cuando digo gobiernos en plural, significa gobiernos nacionales, regionales y locales, incluso las comunidades, ¿sí? Y los procesos de, digamos, esas políticas de mitigación en Venezuela han sido muy pocas, muy pocas. Algunas van directamente asociadas a los procesos, por ejemplo, en un tema que a mí me encanta muchísimo, que es el tema de conservación y de manejo de bosques, donde el tema de la conservación y el manejo de bosques permite mitigar a través de la captación de CO2 o el proceso de reforestación, captar mayor CO2 por estas comunidades vegetales, y de esa manera entonces disminuir un poco la cantidad de CO2 que está en la atmósfera. Otra de las posibles efectos de prácticas de mitigación están muy relacionadas con la transformación de las ciudades, ¿no? Desde el punto de vista del cambio del uso de la energía. Yo he un intento, por ejemplo, de colocar energía eólica, y hay algunos parques eólicos construidos, uno en Paraguaná, y lamentablemente yo pude ir y pasar por allí en enero del 2019 y ninguno funcionaba, ¿no? Entonces son esas cosas que uno dice, bueno, hay buena intención, hay buen arranque, pero después no hay continuidad, ¿no? Eulogio, siguiendo al hilo de los planteamientos que acaba de hacer Fernando, tú has señalado en varias ocasiones, y estoy pensando en el papel que puede desempeñar la diáspora y en qué área se puede trabajar, ¿no? Tú has señalado en varias ocasiones la debilidad de la docencia y la investigación en el tema en Venezuela. Hoy las universidades están en una precariedad absoluta, los docentes ganando salarios de pobreza extrema, no, de lo siguiente. Por otro lado, estamos de espaldas a lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos hablando de los vehículos eléctricos, estamos hablando del proceso de descarbonización. Más bien lo que estamos haciendo es, con el tema de la madera, estamos quemando bosques, estamos destruyendo bosques porque la gente está cocinando con leña. Ya la leña se vende en los mercados en paquetes, así como en Estados Unidos, para hacer parrilla. Lo que pasa es que allá hay políticas de mantenimiento y desarrollo de bosques. Entonces, uno, ¿cómo ves tú y qué políticas habría que desarrollar? Y dos, ¿cómo ves el papel de la diáspora, siendo el ambiente un problema global? El ambiente tú no puedes circunscribir el ambiente a un ámbito local. ¿Cómo ves tú, estando además conectado con gente que trabaja los temas aquí en el mundo, cómo ves el papel de la diáspora en este proceso, el de las universidades y los centros de investigación, proyectos globales, etcétera? Sí, hay un interés, y creo que de mucha gente que ha salido del país por las circunstancias que conocemos, que no ha dejado de trabajar en el tema y que han salido a seguir sus estudios o su perfeccionamiento, o a tratar de mantener un nivel que permita generar proyectos de investigación y proyectos de gerencia o de implementación, ¿no? Y aquí creo que una cosa importante con respecto al tema del cambio climático es que Venezuela tiene que apuntar a dos cosas. Uno, y es muy importante, es el problema de la adaptación al cambio climático.
Venezuela tiene una población sumamente vulnerable por todo el tema de la crisis social económica. Es decir, somos una población vulnerable que en cualquier momento, cualquier cambio del clima en este caso, nos va a hacer una población propensa a un alto riesgo de situación extrema de nuestra vida. Entonces, aquí las ONG, tanto nacionales, que han estado trabajando muchísimo, y quiero reconocer a las ONG venezolanas en todos los rangos que trabajan en el área ambiental y en el área social, están haciendo muchísimo en el sentido del proceso de adaptarnos y de adaptar las comunidades más vulnerables al cambio climático. Es decir, desde el punto de vista social, humano, ambiental, de cambio del sistema, de lo que se ha denominado en otros países la transición. ¿Cómo vamos a ir de un proceso de economía basada en la explotación de fósil, de energía fósil, a un proceso de descarbonización global, ¿no? Entonces, en ese sentido, la diáspora tiene un importante papel en mantener la comunicación con las instituciones académicas y ONG que existen en Venezuela para mantener la comunicación, la sinergia, la red y generar a futuro proyectos que nos puedan colaborar y ayudar en esto. Y otro tema importante, un segundo tema importante, es que Venezuela, y en este caso los políticos que tienen que enfrentar a futuro el problema ambiental, es que la descarbonización, que es la eliminación del uso de combustibles fósiles en los próximos 20 años o menos, va a generar que Venezuela, que es un país que ha vivido tradicionalmente de la renta petrolera, va a tener que buscarse otro paradigma, otro modo de existir. Y Venezuela tiene demasiadas potencialidades en ese sentido, y potencialidades basadas en el ambiente. Entonces, debemos apuntar por un lado, a la conservación del ambiente y la implementación de mecanismos de adaptación al cambio climático. Y uno de ellos, por ejemplo, es ver en el ecoturismo una de las potencialidades para volver a tener un incentivo económico en Venezuela que no va a venir del petróleo, porque esos inventarios que son los mayores de la Tierra en cuanto a reservas de petróleo se van a quedar, como dice uno, fríos, ¿sí? Esos inventarios nadie los va a comprar, porque todos los países van a apuntar a un proceso de descarbonización. Por supuesto, nosotros tenemos no sé si la gente se da cuenta en esto, pero es interesante ver, por ejemplo, China, que tiene una de las mayores productores económicos y que emite mayor cantidad de CO2 a la atmósfera, tiene que cambiar su transición. Y su transición ha ido lentamente, pero es una transición, bueno, no lentamente, más bien rápida. China no tiene petróleo, no tiene gas, tiene carbón, y toda su economía se ha basado en el carbón, en el uso del carbón. ¿Qué ha hecho? Se ha fijado en países como nosotros y nos está comprando con espejitos el petróleo nuestro para poder ellos entonces generar su transición. A mí me gustaría, antes de hacer mi pregunta, redondear algo que nos había dicho Eulogio, que por ejemplo las medidas de mitigación que hace el Estado venezolano solo están en el papel. De hecho, Venezuela, lamentablemente, por el impulso que el propio Estado le da a la minería en el sur del Orinoco, con el arco minero, está generando un nivel de deforestación cercano a los incendios del Amazonas en Brasil. Entonces, ya por ahí estamos viendo que Venezuela, lejos de tener medidas de mitigación, aunque estén en el papel, en la práctica está haciendo lo opuesto. Eso sin contar, antes de esta escasez crónica de gasolina, que el hecho que en Venezuela se subsidiara la gasolina
hacía que el venezolano hiciera un uso inconsciente del combustible generado del petróleo, ¿no? Y que justamente la preocupación para los ambientalistas como yo es que tanto el gobierno como la oposición le siguen apostando al modelo económico extractivista de petróleo y de oro. Mi pregunta, Eulogio, para ti, hay un segmento, un grupo de personas que plantean como solución para el cambio climático la utilización de la energía nuclear, a pesar de que la mayor parte de la contribución de carbono que genera el cambio climático viene de vehículos y fábricas. ¿Y qué piensas tú si la energía nuclear puede ser una alternativa para descarbonizar y contribuir a mitigar el cambio climático? Pero la respuesta al retorno. Ok. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, de regreso a nuestro último segmento, desafortunadamente, porque la verdad que con Eulogio es casi una clase lo que uno está recibiendo. Fernando había dejado una pregunta en el aire, pero para que recuerden, Eulogio Chacón es profesor titular ULA, miembro docente del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas, y al mismo tiempo está trabajando en el postdoctorado en la Universidad de Lleida, corrijo. Entonces, el tema de la energía nuclear, pero yo quisiera seguir insistiendo, después de que, o complementando la pregunta de Fernando, es cómo hacemos para que la diáspora juegue un papel más activo en este tema del cambio ecológico sin ser, y a mí a veces me da miedo que el ambientalismo se convierta en religión. No es para decirle nada a Fernando, pero me da miedo. Por favor, el micrófono es de ustedes. Bien, bueno, mira, con respecto a la energía nuclear, por supuesto la energía nuclear es más que sabido que es de las más limpias en términos de los pasivos que ocasiona la producción de energía nuclear, ¿no? Y por supuesto sería la mejor alternativa, ojo, sería, no estoy diciendo que es, podría ser la mejor alternativa para mitigar el cambio climático. Sin embargo,
y este es uno de los grandes problemas, hay todavía mucha, digamos, sesgos o confirmaciones o actitudes de las personas hacia la seguridad de lo que puede ser la producción de energía nuclear. Todavía está fresco, lo vemos a diario, lo que pasó en Chernóbil, ¿sí? Y aún más lo que pasó en Fukushima, ¿no? en Japón, con un problema ambiental, un problema ambiental, no un tornado, creo que fue un maremoto que ocasiona daños a esta planta nuclear. Es decir, si ocurre un daño, ¿sí? El daño es inmenso cuando se habla de una planta nuclear. Sin embargo, hoy hemos visto que mucha de la energía que se está produciendo en el mundo viene de lo que llamamos las energías alternativas, limpias o verdes. Tiene muchísimas formas de nombrar, que se han constituido realmente en productores de energía, desde la energía solar, la energía eólica, la energía producida por las corrientes marinas, ¿sí? Que hoy en día, si bien hace 10 años podrían estar representando el 5% de la energía, digamos, de la producción de energía, hoy está creciendo, y países como España apuntan a que, por ejemplo, para el 2050, para el 2030 por lo menos el 50% más de la energía pueda ser de energía verde, ¿sí? Y eso está en todo lo que es la política. Por ejemplo, en el caso de España, aquí hay un ministerio de transición ecológica que justamente está dirigiendo las políticas hacia producir un cambio sobre todo en lo que tiene que ver a la energía, pero no solo en la producción de la energía, sino en la forma en que vamos a consumir esa energía, ¿sí? Los países europeos son los que más consumen energía, al igual que Estados Unidos, los países desarrollados, mientras que Venezuela, por ejemplo, una pregunta que no sé si hacía Fernando Tomás, es el país que per cápita consume o consumía más energía, tanto o igual que un país europeo, sin tener las mismas concesiones, es decir, gastamos mucha energía por persona. Estábamos gastando algo así como, estamos en el puesto segundo de Latinoamérica, por encima de países como Argentina, Colombia, Ecuador, etc. Hoy en día, pues, no hay manera de saberlo porque no hay estadísticas, no hay datos cómo llevar eso, ¿no? Y no hay electricidad. No hay electricidad. Mira, y hablando de no hay electricidad, y voy a hacer un pequeño paréntesis chiquitico, para expresar mi solidaridad con Venezuela, pero sobre todo con la provincia venezolana que yo soy de la provincia. Y si bien nosotros podemos hacer este programa, porque probablemente en Caracas hay los mecanismos para hacerlo, la provincia está sufriendo muchísimo. Mi institución, la ULA, no tiene electricidad, no tiene internet porque se acaba de quemar los aparatos de internet por un bajón de electricidad, no hay gasolina para movilizarse. Es decir, si Caracas está mal, la provincia venezolana en general está muy mal, ¿no? Y eso me trae a colación el tema de cómo colaborar, de qué podemos hacer la diáspora afuera frente a un problema tan grave como es esto. Y una de las cosas que a manera personal yo trato de hacer es mantener la comunicación con nuestras instituciones, mantenernos vivos dentro de las instituciones, a pesar de que salimos por cualquier razón. Una de las cosas que no debemos perder es esa comunicación, es ese rasgo de colaboración con nuestra gente que está allá y que la está pasando mal, y que la está pasando mal desde todo punto de vista. Entonces, una de las cosas es recibir ese apoyo y buscar
los mecanismos que nos permitan a nosotros, estando afuera, de conseguir financiamientos para el desarrollo, ya sea de proyectos de investigación, proyectos académicos o proyectos asociados a la implementación de políticas, estrategias que vayan hacia la adaptación del cambio climático en esas comunidades que hemos llamado vulnerables. Creo que el papel de la diáspora es fundamental porque tenemos, digamos, un poquito más de capacidad probable de buscar recursos, de buscar colaboración. Y el estar aquí nos permite, por otro lado, también mostrar a nuestros colegas de mi universidad y de la gente donde estoy trabajando ahora, que la situación nuestra es verdaderamente crítica y que haya una concientización de parte de ellos en conocer nuestros problemas y saber que también tenemos recursos, pero que necesitamos la colaboración de todos los países y de todas las instituciones donde podamos estar para poder desarrollar y para poder en un futuro, espero muy pronto, poder estar allá y echar al pichón a todo lo que hay por delante, porque Venezuela tiene una infraestructura desde el punto de vista de capital humano, académico formado, muy, muy importante, que hay que rescatar y que creo que va a ser fundamental para el rescate del país. Fernando, estamos despidiendo el programa, así que rápidamente tenemos que ir, nos quedan como 4 o 5 minuticos, así que... Bueno, antes de la despedida final, me gustaría que Eulogio nos hablara un poco de lo que es la huella ecológica personal, ya que el cambio climático no solo tiene que ver con políticas macro de gobiernos nacionales, regionales o locales, sino también con lo que se llama la huella ecológica personal, que rápidamente nos expliques qué es y cómo yo o la persona que nos está viendo en este momento puede hacer para disminuir su huella ecológica personal para ayudar a mitigar el cambio climático. Bien. 30 segundos, Eulogio. Mira, rápidamente, la huella ecológica, a ver, para hacerlo de una manera muy, muy, muy sencilla, es cuánto nosotros gastamos de CO2, cuánto gastamos nosotros en energía, ya sea de una manera o de otra, ¿no? Y eso tiene que ver con cuánta agua gastamos, cuánto plástico usamos, cuántos vehículos nos movemos para producir, para movilizarnos. Y lo que nosotros tenemos que hacer, y esto son todos los mecanismos de mitigación y adaptación que se juntan, es reducir al máximo las cantidades de energía que nosotros tenemos que consumir a diario. Y esa energía viene dada no solamente energía, sino de recursos ecológicos, ¿no? Agua. Muchas cosas se ha hablado, por ejemplo, de cuando te cepillas los dientes, cierra la llave. Pero más que eso, ¿sí? Yo les preguntaría a las personas que cuando abran la llave para cepillarse los dientes, lo primero que hacen en la mañana es, y sale agua, no en Venezuela, en el resto del mundo, porque en Venezuela no sale agua en las llaves, al abrirla, ¿de dónde viene el agua? ¿Cómo llega el agua a nuestros hogares? ¿De dónde viene? Entonces eso nos va a llevar a todo la importancia, por ejemplo, que tienen los ecosistemas o la biodiversidad nuestra del país en la producción de servicios, bienes y servicios que llamamos servicios ecosistémicos, como el agua, como la filtración del aire, como los reservorios, etc. ¿Sí? Eso por un lado, pero también cuando vamos al supermercado, los que podemos ir, hay cosas tan interesantes como ahora aquí en España, por ejemplo, muchos supermercados, tú te llevas aquí le dicen el topper, ¿no? El perolito para que si voy a comprar jamón, queso, lo pongan en ese perolito y ya no uso bolsas plásticas, ¿no? Es decir, la reducción de bolsas plásticas es importante, la reducción de residuos es importante. Otro tema interesantísimo en donde se puede hacer el uso de la bicicleta. Yo lo primero que hice aquí en España cuando llegué a comprar, tener una bicicleta, y a mí me encanta, me voy a bicicleta a mi trabajo, afortunadamente en una ciudad plana.
pero en media no se podría. Bien, ese tipo de cosas creo que son fundamentales. Yo creo que Venezuela tenemos un país de alta potencialidad, pero lamentablemente la situación no nos permite mirar cuánto estoy dejando de huella ecológica cuando tengo que pensar en qué voy a comer, o dónde lo voy a cocinar, o con qué agua voy a hacer la sopa. Gracias, Eulogio, de verdad por tu tiempo, por tus conocimientos, de verdad por haber compartido esta hora con nosotros, con Fernando Jáuregui. Fernando. Eulogio, muchas gracias, de verdad, y cuando vengas a Venezuela, avísanos porque me interesa hacer reportajes para nuestro programa Ecoprácticas. Tenemos una fundación, una campaña nacional de la cual te informaré después, y nos gustaría cubrir justamente lo que estás estudiando allí en España. Tomás, gracias por crear este espacio, a Radio Caracas Radio igual. Yo aprovecho de pedirle a usted que nos está viendo que vea el canal YouTube de Ecoprácticas, donde va a ver todo lo que nosotros hacemos, además libre de censura, como con Radio Caracas Radio. Que nos sigan @Ecoprácticas, y yo, como el productor independiente más viejo y más antiguo de Globovisión, con más de 20 años, el sábado a las 10 de la mañana tenemos un programa que le va a gustar. Gracias allí a usted por estar allí, y bueno, lo esperamos para la próxima emisión. Bueno, cerramos, tenemos que despedirnos, querida audiencia global, hasta el próximo viernes a la misma hora, con nuestro espacio Diáspora y Ambiente. Muchas gracias, Fernando, Tomás y a la audiencia. Hasta luego. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno